Buenas tardes. Hoy tenemos a Ricardo García Salmones Rovira, abogado de Barcelona. Muchísimas gracias por venir esta tarde, Ricardo. Hacía tiempo que quería tener esta charla contigo, que nos vas a contar un montón de cosas. A ver, Ricardo es abogado, estudió en el Colegio Alemán de Bilbao. Tienes más de 25 años de experiencia como abogado en Barcelona. Tienes tu propio despacho que se llama Una Respuesta Legal. A ver, decía que me has puesto poquísimo de tu bio, es que no me dices nada, me dices que eres abogado desde hace 25 años en Barcelona, que tienes un despacho que se llama Una Respuesta Legal y no me dices nada más, por favor. Así que yo espero que me lo amplíes un poquito y lo que nos interesa, que es a lo que ahora vamos, es que eres el creador de la abogacía cuántica. Eso es algo bastante innovador. Aquí me dices Sí. un enfoque que integra estrategia jurídica, eficacia y serenidad en la resolución de conflictos. Pero bueno, ahora, antes de ir a la abogacía cuántica, o prefieres que vayamos allí o nos cuentas un poco tu trayectoria. Te doy a elegir. Bueno, si quieres te descifro un poco la abogacía cuántica, ¿no? Venga, ahí Primero, vamos, vamos al pri grano, venga. claro, sí, y luego sí vamos a la trayectoria, si quieres. Mm. Primero, muchas gracias, Nadia, por este espacio. También yo encantado de hablar contigo de estos temas, que a mí me resultan muy interesantes. Y a mí. Pues mira, yo creo que está bueno que explique así brevemente lo que es la abogacía cuántica, ¿no? Ujú, Como introducción, ¿no? ujú, Vale, entonces, digamos, la abogacía cuántica es una metodología y es un modelo de abogacía que yo vengo desarrollando y practicando desde hace años. Entonces, se basa en la práctica. Y luego vino la teoría. De hecho, ahora, como bien sabes, acabo de publicar el libro Abogacía Cuántica, que es un libro que está dirigido a los abogados o a los juristas, pero también a cualquier persona que tenga un conflicto legal o de cualquier otro tipo, ¿sí? De ujú, hecho, hay un poquito, he combinado todo eso, ¿no? ujú, Entonces, digamos que la abogacía cuántica es un modelo que tiene una aproximación multidimensional al conflicto, de tal manera que, además de la dimensión material, pues tiene en cuenta otras o todas las dimensiones del problema, porque el problema legal, como todo problema, es sobre todo, ante todo, un problema humano. Y un problema humano siempre es multidimensional. Un problema humano siempre es complejo. Eso ya lo sabemos, ¿no? Eso está claro, sí. Entonces, la abogacía cuántica se centra en ayudar al cliente a recuperar su poder de resolución del conflicto y al abogado a que coja el protagonismo, que recupere o que coja, lo como sea, o aumente su protagonismo a la hora de acompañar al cliente en la resolución del conflicto desde la serenidad, ¿no? Ujú, Y hacia la eficacia. Esta es una abogacía de puro pragmatismo. Sí, se basa en el pragmatismo. ujú, Entonces, ¿cómo recuperar el poder en este caso del cliente, ¿no? Pues para ello hay que, o no hay que, pero la propuesta es independizarse y recuerdo que esto está basado en la práctica. Yo en el libro pongo un montón de casos reales, ¿no? ujú, Independizarse de lo que la otra parte me quiera o no me quiera dar ujú, y de lo que me quiera conceder o no me quiera conceder el sistema judicial. Entonces, ahí recupero el poder, ahí tengo libertad. Se trata de, cuando llega el conflicto, parar, tomar distancia, mirar con perspectiva, ver con más claridad, aceptar la realidad. Es una parte muy importante de este modelo, de esta propuesta, ¿no? Cuando se hace todo eso, se tiene mucho ganado, ¿sí? Entonces, cuando se ha parado, se ha reflexionado, ya estamos en otro modelo, ya estamos en un modelo que trasciende el modelo convencional, que es puramente reactivo, como tú bien sabes, que es confrontativo, que es de automatismo. Es decir, me pones, no estás de acuerdo conmigo, te pongo una demanda, o te envío un burofax, o te envío no sé qué medida, o te ejecuto, o siempre que quede constancia, siempre, sobre todo que quede constancia escrita, ¿no? ujú, Y,
al final, la pregunta que subyace o la primera pregunta de esta propuesta que yo hago, que perdóname si lo repito muchas veces, yo me enrollo mucho, Nadia, ya me tienes que cortar, ¿eh? Vale. Pero eh, en esta propuesta que yo hago, que siempre desde la práctica, nace de la práctica, es, ¿quieres que se haga justicia o quieres tener paz? Entonces ahí es acompañar al cliente a que vea lo que le es útil, lo que le ayuda a desactivar el conflicto con la otra parte, lo que le lleva a una solución pragmática. ¿Sí? Entonces esto, disculpa, porque vamos a ir por partes, ¿no? O Claro, sea, ahora claro. mismo me estás hablando de una primera parte que sería recuperar, o sea, ayudar al cliente a recuperar su poder, ¿no? Su poder de decisión, obviamente. Entonces, hablas de parar y reflexionar. ¿Esto cómo lo haces? ¿Tienes algún sistema? ¿Tienes alguna estructura? ¿Tienes herramientas? ¿Cómo lo haces? Sí. Claro, bueno, ¿ya entramos en la abogacía cuántica Pues bueno, no, hombre, como tú digas? hombre, ya Yo que te he hecho la estamos, introducción, te he hecho ya la que, introducción. ya que estamos, vamos, es que si no vamos a empezar a saltar de un sitio a Claro, otro. claro. Vamos a la abogacía cuántica que me Vale, parece vale, vale. interesante. Bueno, a ver, hay una metodología, incluso una metodología registrada, pero esa metodología tiene que ver, como tú bien sabes, con la mirada del abogado. Ujú, La propuesta que yo hago es que en el momento en que la mirada del abogado cambia, esta abogacía tiene que ver con un cambio de enfoque, ujú, que se centra o que se sintetiza en la pregunta, ¿quieres que se haga justicia o quieres tener paz? Entre tú y yo. ¿Quieres tener razón? ¿Quieres la batalla por la razón, que es la abogacía convencional, y el sistema judicial? ¿O quieres tener paz? ¿Me explico? Entonces, basta con la mirada del abogado para teñir todo el asunto, incluso de maneras muy sutiles y dependiendo de la receptividad o de lo que pueda recibir cada cliente. Por eso no se necesita, o yo no he necesitado por lo menos, que haya un cliente que conecte con este modelo, a pesar de que yo he divulgado y he publicitado esta abogacía, que luego te contaré si quieres, específicamente. Pero a mí me llegan clientes de todo tipo y de todas las vías, por todas las vías, ¿no? Yo no he necesitado que conecte ni hacer una pedagogía, solamente con la mirada y cómo yo acompaño al cliente, incluso de maneras muy sutiles, ¿no? Pues ya el asunto va cambiando digamos, de cauce, ¿no? Y o va sea, lo que, yendo hacia una comprensión del cliente, donde el cliente se hace ciertas preguntas, donde no te podría... O sea, yo en el libro aparecen una serie de herramientas y tal, y hay una metodología, y yo ahora estoy preparando una formación y tal, ¿no? Pero es más son herramientas de fondo, más que una metodología tipo ingeniero informático. ¿Sabes qué quiero decir? sí, o sea, que no hace falta que el cliente acepte que tú, o sea, pasar por un proceso de abogacía cuántica. Es decir, Correcto. el cliente viene a tu despacho, te expone el caso y tú ya con tus herramientas de abogacía cuántica llevas el proceso, pero no le tienes que decir, el cliente no tiene que decir, vale, yo quiero esto, quiero abogacía No, cuántica. No hace falta. nada, nada. Ni siquiera yo tengo que hablar. Yo no hablo de abogacía cuántica con mis clientes. Ujú, Hablamos de su asunto y ese asunto, vuelvo a decir, tiene que ver con esta mirada multidimensional, con esta mirada de ver con más claridad. Yo siempre digo, salir de los árboles, tú sabes lo que son los árboles, el artículo no sé qué, la prueba, la custodia, el cuñado, todo eso son los árboles, ¿no? Salir, mm, mirar con qué necesito yo, ¿no? Si quieres te pongo para ejemplo luego, ¿qué ujú. necesito yo, no? Y a partir de ahí, oye, ver con más claridad, mirar con más claridad, aceptar lo que es, ¿sí? Para poder seguir avanzando, ¿no? Y luego buscar soluciones, como digo, soluciones que sean realmente útiles. Cuando yo digo no depender de la otra parte, mucha gente me dice, pero ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? Si tú, por ejemplo, quieres llegar a un acuerdo, esta no es una abogacía que lleva necesariamente al acuerdo. ¿Eh? En ese Vale, sentido, es vale. complementaria a otras corrientes y tal, pero esto es importante para mí dejarlo claro,
que no necesariamente, porque se puede llevar un pleito desde esta perspectiva. Si yo llevo un pleito desde mayor tranquilidad, desde mayor serenidad, desde mayor desapego, ¿no? Eso, como tú bien sabes, eso luego se traduce en las sentencias, porque los jueces no son tontos y ven cuando alguien está apegado, cuando alguien está necesitado, cuando alguien está quiere a toda costa llevarse la razón, ¿no? Y no es flexible, no plantea cosas razonables, ¿no? Eso los jueces lo ven, o sea, ya es una cuestión, yo siempre hablo de pragmatismo, intento traducir mi visión hacia esto, ¿no? Hacia el pragmatismo, que al final es lo que necesita, al menos el cliente que me llega a mí, que es una solución Mm. pragmática, ¿no? Práctica. O No sea sé que si te he sería, contestado. más bien una actitud del abogado hacia, bueno, hacia la abogacía, ¿no? O sea, es Claro, una forma de ejercer la abogacía distinta. claro, una forma de ejercer la abogacía para la que se necesitan ciertas herramientas, ni siquiera se necesita una transformación del abogado y desde luego no se necesita una transformación del cliente, sino que el cliente tú sabes que está receptivo, porque el cliente está en la crisis del conflicto. Mm. ¿Está receptivo? Sí y no. Tú me dices si me puedo extender o no. ¿Me puedo extender un poquito Sí, o sí, no? claro, claro, Vale, claro que vale. sí, sí, sí. Em, ¿Cuánto tenemos más o menos? Tenemos un montón de tiempo todavía. No te preocupes, porque no, o sea, tiene que quedar claro, quiero decir, el mensaje es, vale, o sea, las cosas a mí me gusta que queden claras, porque si no, Total. no se ¿A pueden. ti te va quedando claro o no? A mí ya me va empezando a quedar claro, me va empezando a quedar claro. Es decir, la abogacía cuántica se basa sobre todo en la mirada del abogado. La mirada del abogado es una mirada de desapego. Y a mí aquí me quería hacer un inciso. Esto me suena un poco a, a un poco la mirada sistémica, en el sentido de que uno de los principios sistémicos te dice que, o sea, que habría que salir del triángulo de Karman. Es decir, si tú no te puedes, o sea, salir del triángulo es de víctima, perpetrador y salvador, porque los abogados hemos adoptado tradicionalmente el rol de salvadores. Sí, Entonces como que nos lo creemos y vamos de salvadores. sí, Entonces es un poco salir de nosotros no somos salvadores. O sea, es el cliente el que realmente tiene el poder, porque si eres salvador le sigues perpetuando como víctima y por tanto le desempodera. totalmente, totalmente. Bueno, yo tengo en cuenta la mirada sistémica porque conozco el derecho sistémico y conozco lo sistémico, ¿no? Conozco las constelaciones familiares y tal, ¿no? Pero no es algo que yo utilizo per se. O sea, Ujú. sí que tiene eso en connivencia con el derecho sistémico, eh, porque es verdad que los abogados sistémicos, que bueno, decimos abogados sistémicos, pero es pionero. El derecho sistémico es incipiente, es Mm, como esto, ¿no? Porque estamos en una semilla, ¿no? mm. En un embrión, digamos, ¿no? O sea, pero yo por lo que yo sé, el abogado sistémico muchas veces no necesita hacer una constelación con el cliente, sino solamente desde su propia mirada, ya él ya ve, ¿no? Ya ve cómo están las fichas, ¿no? Ujú. Pero claro, sí que requiere también ciertos movimientos o de alguna manera ciertas leyes muy específicas, ¿no? Sí. Como entrar dentro de un marco muy específico, ¿no? Aquí esto es un poquito más libre, ¿no? Mm, Como herramientas un poco más universales, digamos, ¿no? ujú. Pero yo, vamos, yo lo No, conozco y me interesa un montón. simplemente es como tener en cuenta ese principio sistémico, no que se aplique tampoco el derecho sistémico, que es otra cosa mucho más grande, como dices tú. Pero Sí. bueno, si quieres volvemos atrás. Es decir, primer paso es, me estabas hablando de parar, de reflexionar, de tener una mirada diferente al caso. Sí, un cambio de perspectiva, donde ya la prioridad no es la batalla por la razón, sino el pragmatismo, la paz del cliente. El pragmatismo se centra, pero la paz no la paz interior, no, la paz, incluso a veces la tranquilidad económica. Hay veces que vienen clientes que necesitan tranquilidad económica, no me hables de levitar. Mm, Que le ayuden
resolver el asunto con paz y pacíficamente también, a desactivar el conflicto con la otra parte, ¿no? Esto, esto lo permite el hecho de ya no depender del otro, ya no necesitar lo que el otro me valide o no me valide, que el otro, que el sistema judicial me reconozca o no me reconozca, sino a ver, me voy a validar yo, voy a mirar yo, ¿no? Voy a resolver mi asunto, voy a ver qué me es útil a mí, que la otra parte, cuando yo digo, no, esto te lo iba a explicar antes, que la gente a veces la gente me pregunta, pero depender ¿cómo no vas a depender del otro si quieres llegar a un acuerdo? ¿No? Yo te decía, a veces no hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Porque a veces hay que poner un límite fuerte y tal, ¿no? Pero el primer límite está bueno que se lo ponga el cliente mismo, ¿no? Porque si no, ya vamos mal, ¿no? Cuando el cliente se ha puesto el límite a sí mismo, luego puede ir a poner el límite al otro de otra manera, ¿no? De una manera más centrada, más equilibrada, más objetiva y tal, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo puedes llegar a un acuerdo con alguien si acabo esta idea, sin depender de él? Porque una cosa es depender, una cosa es necesitar y otra cosa es contar con el otro. Yo puedo contar con el otro en la medida en que el otro quiera, pero Mm. no necesitar. El tema está en dejar de necesitar, coger el poder, ¿no? Recuperar mi poder. Ya no estoy dependiendo del otro, ya no estoy necesitando del otro. ¿Que el otro quiere conmigo? Vamos a intentar llegar a un acuerdo. ¿Que el otro quiere conmigo? Sí. ¿Que no? Pues nada, pues vamos por otro lado. Pero no necesariamente al pleito. ¿Me explico? Si quieres te explico otro Eh, ejemplo. no, no, yo sinceramente no termino de entenderlo. A Yo lo ver, entiendo, porque a hay que ver, hacer el cambio de perspectiva, que tú lo tienes, pero lo tienes que pero traducir a tu cambio de perspectiva. claro, o sea, yo, desde luego en derecho colaborativo sí que hacemos ese cambio de no nos confrontamos, sino que contamos con el otro para llegar a un acuerdo. Pero estamos en el marco de un acuerdo. Entonces, tú me estás diciendo no depender del otro. Si no quiere llegar a un acuerdo, vamos a juez, pero estás dependiendo de un juez. Entonces, cuando hay un conflicto, como siempre hay varias partes, siempre va a haber como una dependencia, no Por, dependencia, al menos, ¿sabes? Es que no Sí, porque es termino. un movimiento interno. Por eso no Mm, es tan sencillo de explicar porque es un movimiento interno. Hay que hacer el cambio de chip que yo considero que tú lo tienes, pero lo tienes que traducir a tu modelo, ¿no? Bueno, no lo tienes, pero vamos, que para entenderlo sí. mejor necesitarías aplicarlo a tu modelo, ¿no? O traducirlo a tu modelo. Ujú, Te voy a poner un par de ejemplos, ¿eh? Pero para acabar ujú, de esto. Yo lo que digo es que y ahí en el libro lo explico, yo estoy haciendo una propuesta de evolución de la justicia. Aunque suene un poco pretencioso, es lo que estoy haciendo. ¿Qué ujú, tiene que ver? Yo lo llamo de una justicia afuera a una justicia adentro. La justicia que nosotros conocemos es una justicia que viene desde fuera, viene ujú, desde una autoridad, por ejemplo el juez, o viene desde una autoridad supraterrenal, ¿no? ujú, Esa es la justicia, que se supone que es una justicia objetiva, pero en mi experiencia de todos estos años no hay tal justicia objetiva, porque cada uno tiene su cuota de razón. Entonces hay una justicia individual. Entonces, ¿qué propongo yo? Justicia adentro, es decir, me voy a hacer justicia a mí mismo. Me voy a hacer mm, justicia, es un cambio de paradigma, por eso no es tan sencillo de esto. Me voy a hacer justicia a mí mismo, voy a ver qué me es útil a mí. vale. Si yo tengo que ir al juzgado, puedo ir al juzgado, no, el tema es no necesitarlo, esa es la clave, no necesitarlo. Cuando yo no necesito lo de fuera, estoy mucho más tranquilo y puedo ir a poner un límite, porque además otra de las cosas que yo divulgo es, y aquí te explico, bueno, me enrollo un poquito, ¿no? Ya que estamos, Mm, una de las cosas que yo de alguna manera divulgo es, el, hay varias personas cuando hay un cliente y un abogado. Ahora estamos hablando de abogado y cliente, ¿no? Está el cliente que quiere solucionar el asunto y está el cliente que no quiere solucionar el asunto. Está el abogado que quiere solucionar el asunto y está el abogado que no tiene los recursos, o sea, las herramientas para ayudar al cliente o mm, para, de alguna manera, hacer prevalecer al cliente que sí que quiere resolver el asunto, ¿no? Pero eso no lo olvidemos. El cliente es alguien que está en una crisis de un conflicto. Y ujú, si bien el abogado está fuera y se le presupone una cierta objetividad, no es verdad, porque como tú bien dices,
bien has mencionado, desde el derecho sistémico, no solo el otro está en un marco sistémico, yo también, ¿no? Yo como abogado también estoy, ¿no? Entonces, se trata de, pues bueno, adquirir esas herramientas y tal para uno saber trabajar desde un lugar en que no solamente ya por estar fuera del problema soy más objetivo, sino que puedo acompañar al cliente. Y entonces, ¿cómo acompañar al cliente? ¿Cómo dirigir este proceso? Yo siempre digo con firmeza y suavidad. Hay muchos abogados o muchas personas que cuando tienen un conflicto o se van a la firmeza absoluta, igual a la rigidez, o se van a la suavidad absoluta, que es la debilidad, como lo quieras llamar, ¿no? Ceder, sí, ceder. Entonces yo siempre pongo la imagen del ciprés, el ciprés que tiene raíces firmes, pero cuando sopla el vendaval se dobla, ¿no? La flexibilidad, el equilibrio, ¿no? Entre la firmeza, cuando tengo que poner el límite, pongo el límite, cuando tengo que ser suave, pues soy suave, ¿no? Pero hay un equilibrio, hay un centro. A mí me gusta hablar del centro, en la medida en que eso es el trabajo de toda una vida, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, cuanto más uno tenga en cuenta que hay un centro y lo vaya habitando, pues con más, digamos, equilibrio puede abordar cualquier problema, incluso los de los clientes, que a veces son los problemones que vamos. Pero, Exacto. y te acabo de decir lo del el juicio, ¿no? El juzgado, ¿no? Lo dicho, ¿no? Cuando yo voy a un juzgado, en este modelo que yo practico, la mayoría de las veces se llega a un acuerdo, porque es la propia naturaleza de las cosas. Pero hay asuntos tan fuertes y tan enrevesados que a veces se necesita poner un límite fuerte, ¿no? Y Mm, en esta, digamos, dimensión, en esta densidad, necesitas a alguien que lo ponga, que es un juez. Pero no necesitas, sino que si tú quieres poner el límite fuerte, sí, tú vas a tener que ir a esa autoridad terrenal, ¿no? Que lo ponga por ti, que tiene, como tú bien sabes, no es el juez, tiene las fuerzas de seguridad del Estado. Lo que sí. hace que un papel sea válido, Autoridad. la autoridad, la fuerza coercitiva del Estado, si no, no sirve para nada ese papel. O sea, que Entonces, si quieres te pongo un par de ejemplos para ayudarte a... podría ser que, o sea, a mí lo que me suena lo que me estás diciendo es que estamos regresando, o sea, porque yo también lo pienso, ¿eh? Pero no sé si es así. Es como regresar al papel originario del abogado, que por un lado eres profesional, pero por otro lado es el que aboga por alguien, el que defiende, pero en puridad, sin caer en el arquetipo negativo del abogado que estamos trayendo en los últimos tiempos, que es un abogado como si fuera el ángel vengador del cliente o el perro de presa. Sí, el perro de No presa. sé, me suena un poco así. Totalmente, por ahí van los tiros. Y te digo más, en cuanto al perro de presa, en cuanto al ángel vengador y en cuanto al abogador, ¿no? El abogado original, ¿quién era? Era alguien que conocía el sistema, era alguien que conocía no las leyes, sino que conocía el sistema. Entonces, cuando le venía alguien, pues le podía asesorar, era una especie de consejero, ¿no? Era un hombre bueno, el hombre bueno de la comunidad. Sí. Correcto. Mm, Normalmente alguien sabio, ¿no? mm, ¿No? Y se trata de tender hacia allí, ¿no? No, que claro. no decir, no, vamos a ser sabios, no, eso ya, ya lo veremos, ¿no? Pero tender Mm, hacia allí, ¿no? Entonces, en el perro de presa, el problema es que, y tú lo sabes, la ley se ha convertido en un fin, el sistema judicial se ha convertido en un fin, no en un medio. mm, Entonces, la ley y el sistema judicial debería ser, y te voy a poner un ejemplo que lo vas a ver muy claro, debería ser la última instancia. Y es la primera, porque sí, no hay herramientas. Y si me eso permites, es. diré una cosa de la ley y tal. Vale. Pero en todo caso, porque no hay herramientas, pues no tocaba, pero ahora toca. Sí, sí, Ahora toca. totalmente. Ujú. Entonces, en ese, me perdí un poquillo, pero bueno, que en ese... A ¿qué ver, estaba estábamos diciendo? hablando, sí, un poco de la actitud, que al final es una actitud mucho más centrada, mucho más profesional, mucho más de lo que era el abogado en sus orígenes, que es Sí, y lo defender a del las medio y el personas. fin.
Y Y lo del medio estabas, y el fin. sí, El estabas medio y el fin, diciendo ¿no? que la justicia se ha convertido en un fin en sí mismo, sí. Correcto, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque no hay herramientas. ¿Qué pasa? Que en cuanto se enconan los asuntos, no hay herramientas. Entonces van directamente a esto. Por eso el Mm, sistema está sobresaturado, porque normalmente el conflicto humano tiende a enconarse, ¿no? sí, Entonces, entonces, y luego hay gente que está súper inspirada y dice, venga, oye, vamos a hacerlo juntos y tal, ¿no? Pero mucha gente que está enconada y tal, no sé qué, ¿no? Entonces, te voy a poner dos ejemplos. Te voy a poner el ejemplo que siempre pongo de la salud, que es, si yo, todo el mundo va al sistema de salud, al hospital o a mm, urgencias, por un dolor de cabeza, pues cuando viene alguien con el brazo colgando que ha tenido un accidente, no le pueden atender. sí, Entonces se trata, o cuando el paciente va al médico y le dice, es que usted tiene colesterol, dice, mire, pero esto no se preocupe, esto, usted cambie de hábitos de vida, coma mejor, haga ejercicio, todo el rollo, ¿no? Eh, Eso sí, si usted no lo hace, tendrá que venir dentro de un tiempo y ya le pondremos pastillas. Y si las pastillas, como usted no está haciendo nada para ayudar a las pastillas, pues al final le tendremos que operar. Entonces, si de alguna manera se trata de hacernos un poco cargo de nuestra propia salud jurídica, ¿no? Y para eso se necesita un guía, que en este caso pues puede ser el abogado colaborativo o puede ser la abogacía cuántica y tal. claro. Porque es que al final el sistema tal y como está, lo que hace es infantilizar a las personas, o sea, les quita su poder, porque Claro, estamos acostumbrados, a mí me han enseñado, imagino que a ti también, pues que el abogado viene y te deposita en ti su problema, eres tú el que maneja y tú el que decides, cuando realmente el que conoce de verdad el problema es el cliente. Y es el cliente correcto, el que tiene las herramientas. Entonces, el correcto. asumir todo el poder el abogado lo que hace es pues dejarle en una situación de desempoderamiento. Y eso es Sí, algo no de lo solo que eso. tú hablas en la abogacía cuántica. Sí, y no solo eso, Nadia, que dos cosas. Una, como seguro que los abogados colaborativos habláis de acompañar al cliente, Sí, claro. Mm, acompañar. mm. Es mucho más honesto. Decir, oye, yo te voy a acompañar en la resolución de tu conflicto. Y dos, se me ha vuelto la onda, es que son muchas cosas de Sí, a mí me pasa lo mismo en que la empiezo a cabeza. hablar y luego como tengo tantas cosas, digo, a ver, espera, ¿de dónde me he quedado? Que ya no sé, sí, que lo de que le estamos quitando el poder, si Ah, así sí, sí. todo el poder de decisión lo deposita en nosotros y nosotros decidimos por él. Eso no puede ser. Sí, y no solo eso, sino que pasa un poco como con los médicos. La gente se queja de los médicos. Y a veces tendrán razón, otras veces no, o tendrán parte de razón, ¿no? Pero claro, los médicos están sometidos a mucha presión porque saben que si hacen un fallo, les van a cargar con la responsabilidad, les van a exigir responsabilidad. Entonces, ¿qué van? Con pies de plomo. Y luego dicen, joder, es que los médicos son tal y dicen esto y se curan en salud todo el tiempo y tal, nunca mejor dicho. Y lo pasa lo mismo con los abogados, que al final los abogados estamos encorsetados y porque, claro, todo el mundo va a por una responsabilidad y tal y cual, y al final dices, "Oye, es que antes que hablar con el otro, voy a enviar un burofax, ¿no? Porque me tengo que guardar las espaldas, porque si no me van a reclamar, porque así está el sistema, ¿no? Entonces se trata un poquito entre todos, ¿no? Estamos hablando de abogados colaborativos, estamos hablando de abogados de derecho sistémico y tal, ¿no? Estas, digamos, embriones, ¿no? Estas semillas que están saliendo, ¿no? Para ayudar un poquito a hacer un poquito más ingenuo el sistema judicial que está muy resabiado, ¿no? Algo Ya, así. sí, o sea que básicamente la abogacía cuántica sería este cambio de perspectiva del abogado eh, a través de... ¿Utilizas algún... O sea, es estructurado? ¿Utilizas herramientas? ¿O cómo Claro, lo claro. haces? Sí, en el libro explico todas las herramientas. Una de ellas, por ponerte un ejemplo, es la aceptación de la realidad. Te voy a contar un ejemplo para que tú empieces Mm, a entender un poquito mejor. Eh, o yo lo explique un poquito mejor, ¿no? A través de esto. Por ejemplo, en la semana pasada, me llama una señora. ujú, Me dice,
no, porque es que yo estoy en mi casa y ahora mi ex marido pues quiere volver y tal, y él no me pagaba la pensión, y entonces ahora qué voy a hacer, porque claro, yo no quiero que venga, pero claro, él no tiene para pagar el alquiler y no sé qué, y qué hago y tal, no sé cuál. Y claro, yo estoy con el uso, El eh, derecho de uso, ¿no? sí, la atribución del uso de la vivienda familiar y tal, y se está acabando y tal, pero claro y tal. Total, que en esa misma conversación yo no hablé nada de todo esto que estamos hablando tú y yo no hablé nada. Yo solamente lo escuché. Y en un momento dado, que esto ahí me dirá alguien, bueno, pues yo también hago eso, perfecto, estamos alineados, pero cuantos más mejor. Eh, pues sabes qué y tal, yo la verdad, después de toda, o sea, como de poder tomar distancia, de poder profundizar un poquito tal, pues la verdad es que yo vengo pensando, claro, ya estaba en los árboles, estaba en el drama, en la crisis, en la ley, en la hipoteca, en tal, no sé qué. Cuando pudo parar y tal, no sé qué, pues yo venía pensando que yo es que quiero irme ya de este piso. Quiero iniciar mi vida ya, que mi hija se va a independizar y quiero iniciar mi vida ya en otro sitio. Entonces, pues le voy a decir que vamos a vender el piso. Con lo cual, su problema, que era un problemón, que el marido quería ir, y, bueno, prácticamente aporreaba la puerta, no, no, no así, ¿no? Pero ya me entiendes, Ujú. que ella se veía en una situación totalmente límite. Y en 10 minutos, con esta mirada que vosotros también aplicáis, todo se despejó. Y ella pudo verse y ver lo que había, lo que realmente ella quería, y pudo elevar la mirada e ir hacia otro horizonte. ¿Entiendes? Y todo eso se Mm. difuminó completamente. No se Es que eso difuminó, se esfumó. es que ese es el gran poder de la escucha activa. Y tú has dicho que, bueno, que muchos compartimos esto. Yo te digo que, bueno, que la escucha activa se ensaya, que es tremendamente difícil, porque estamos acostumbrados a escuchar para responder, no escuchar plenamente, porque cuando escuchas plenamente y dejas que la persona vaya sacando y vaya vaciándose, la persona misma, al poner en palabras todo ese problema, se va dando, va autorreflexionando y muchas veces ocurre eso, que dices tú simplemente Sí, sí, escuchando. sí, pero perdóname, Nadia, que te diga esto, pero no nos quitemos mérito, porque tus 25 o 30 años que sean de ejercicio profesional te permiten, primero, tener un marco legal, Sí, jurídico de todo el asunto. Que tú lo ves así, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Luego permite la experiencia, te permite la tranquilidad de, de saber que hay soluciones. ¿Entiendes? Todo eso ya está integrado, pero luego si además le añades lo que ahora se llama soft skills, sí. pero yo, soft skills a mí me parece demasiado soft, ¿no? Yo voy por otro lado, ¿no? Entonces, o sea, porque es soft, ¿no? Eh, como una cosa más de centro, más de profundidad, ¿no? Venga, vamos a realmente ver qué hay aquí, ¿no? Mm. Sí, ¿Cuál es la como profundidad de este síntoma, ¿no? desde derecho colaborativo, lo que haríamos ahí es, yo desde luego en mi caso utilizaría un poco el sistema del coaching para hacer las preguntas poderosas necesarias para que sea la Claro, propia, porque tú igual lo ves ya, ya lo estás viendo, pero es que lo que es necesario es que no lo ve, no, no es que lo veas tú, sino que lo vea esa persona. claro, Es claro, que esa persona vaya dándose de cuenta de qué quiere de verdad. ¿Qué claro, quiere de verdad? Porque igual no hace falta ni pelear, ni ir a tal, sino que simplemente la solución la tenía ya. Todavía, claro, pero lo que pasa es que no la había visto. claro. Claro, entonces dirá, bueno, pero tú eres un coach. Yo soy coach, precisamente. Mm. Pero te dice, no, pero tú eres un coach. No, porque es lo que te digo. Yo primero tengo en cuenta todo el marco jurídico. Tengo en cuenta en un abrir y cerrar de ojos, porque lo da la experiencia. Las consecuencias, los riesgos, las ventajas, las medidas, las posibles soluciones, todo, ¿no? Pero sí, vale, bien. Pero como ya tengo en cuenta todo eso, si va donde un coach, el coach seguramente le dirá, no, pues tienes que ir donde un abogado, porque tienes un problema del par de narices, ¿no? Pero la ventaja de esto, porque yo siempre lo digo, en los despachos de abogados, según el Consejo General de la Abogacía Española, eh,
se resuelven el 50%, no, perdona, digamos que una parte importante, llamémoslo así, de los asuntos que entran a los despachos extrajudicialmente. Es decir, los abogados cumplimos y tenemos una responsabilidad súper importante porque donde tocan primero la puerta las personas, cuando tienen un conflicto legal, es a la puerta del abogado. Por ahora no hay la cultura de ir a un Un bosque. mediador o no sé qué y tal. Pero aunque la hubiera, eh, si el otro no quiere, ¿no? Que es el problema que nos estamos encontrando. Hoy me llegó una notificación de las audiencias provinciales de Barcelona de que han llegado a una serie de criterios y tal. Y una de las cosas que dicen es, la introducción es, las audiencias provinciales están saturadas de recursos por no haberse cumplido el requisito de procedibilidad, ¿no? Recurso de Eh, inadmisión, sí. o sea, si quieres, te hago un pequeño esto de lo que opino de la ley. No sé si nos da tiempo, ¿no? Que ya te digo Yo, que me enrollo. a mí me interesan más otras cosas, porque Vale, la vale, ley, en fin, bueno, vamos a dejarla. Pero bueno, vale. eh, a ver, entonces, ya tenemos más o menos el tema de lo que nos has definido como abogacía cuántica. ¿Tú qué, o sea, qué has estudiado? ¿Qué herramientas pones en esto? O sea, me has dicho que eres Yo, coach. sí, pero las herramientas que yo pongo tienen que ver con herramientas universales, tienen que ver con la aceptación, tienen que ver con el desapego, tienen que ver con por ejemplo, para el abogado, que tenga un espacio de introspección, de parar, de calma, de poder ver con claridad, de desapego, ¿no? De tomar distancia, ¿no? Esto siempre es importante, ¿no? Tomar Meditación o algo distancia. así. Bueno, hay gente que se va al bosque y es su meditación, o sea, no te mata a sentarse a tal, ¿sabes? Ujú. Eh, entonces, pero hay Esa- varias herramientas que ahora yo no No, las tengo. lo que quiero decir es, para, o sea, un abogado con formación de abogado que quiere hacer o que quiere plantear esta mirada, ¿qué tendría que estudiar o qué tendría que integrar? Pues yo lo que digo es que tiene que integrar, y para eso está la formación de la abogacía cuántica, ¿no? Tiene que integrar, no tiene, pero si quisiera acercarse a este modelo y tal, una serie de fundamentos teóricos de comprensión de la realidad del conflicto, Ujú. profundos, profundos. Por ejemplo, cuando yo te hablo de la aceptación, yo digo la aceptación y es como dice, sí, la aceptación de la herencia. La No, aceptación es un concepto muy ya. profundo, que tú conoces seguramente, Y muy difícil. y muy Es difícil, muy difícil. y muy difícil, pero que en la crisis del conflicto puede ayudar mucho Mm, si se tiene esa comprensión, ese conocimiento y tal y cual, ¿no? ujú, Y entonces, solamente con eso ya podríamos hablar 50 horas, ¿no? Pero en todo caso, para mí, digamos que, por ejemplo, la aceptación tiene que ver con una observación ujú, empírica, que es, la vida va presentando desafíos a todo el mundo constantemente. En la medida en que yo soy capaz de parar, tomar distancia y ver, a ver, ¿qué me trae esto? ¿Qué aprendizaje me trae esto? Yo puedo superar ese desafío y ganar en calidad de vida. Y eso no hace falta que lo diga yo lo estoy conceptualizando, y lo estoy conceptualizando al hilo del conflicto o del mm, conflicto legal, ¿no? Pero cualquier hombre o mujer de cierta edad te dirá, sí, correcto, es lo que es la vida, ¿no? ujú, Así de claro. Entonces, pero claro, hay que sistematizarlo, hay que ponerse a ello, me explico, ¿no? ujú, Entonces, por una parte, una serie de comprensiones profundas, ¿no? Sobre la realidad del conflicto y por otra, una serie de herramientas. Por ejemplo, como te he dicho, una de las herramientas es, bueno, aparte la aceptación es una herramienta en sí misma, ¿no? Pero, por ejemplo, el tomar distancia, luego herramientas de negociación, cómo funciona la ujú, negociación, mm, eh, por ejemplo, comprensiones sistémicas serían también herramientas, pero yo no las menciono en el libro, ¿vale?
Ujú. Bueno, la ¿El verdad que coaching, el coaching no? ¿No lo considerarías importante? sí, total, total. Herramientas de coaching, total. La pregunta, ¿no? El para qué, ¿no? Mm. Y Porque sí, mediación, o sea, tú no estudiaste mediación tampoco. bueno, yo he No eres estudiado mediador. mediación, pero nunca he ejercido de mediador, no me gusta y no soy bueno para la mediación. Pero tienes las herramientas, o sea, que decir, ya sabes que en la mediación está la escucha activa, el parafraseo, la negociación Harvard por intereses o la circular o la que sea. En fin, hay, aunque no la ejerzas, y Sí, porque tiene su ámbito, sí. sí que tenemos unas herramientas que los abogados habitualmente no tenemos, no, porque no Sí, nos bueno, enseñan. total, total, es que todo eso son herramientas. Por eso te digo, yo he estudiado coaching, pero Mm. para mí el coaching No, tiene que no, ver la también con alguien mediación, que quiere hacer un proceso de coaching, la ¿no? mediación, Ay, perdona, la mediación, perdón, sí, mediación. la mediación, lo mismo, ¿no? La mediación tiene que haber dos personas que quieran hacer la mediación, ¿no? Y yo me he dedicado más al cliente que me viene y cómo le puedo acompañar yo, ¿no? Ujú. Vale, y estabas mencionando que vas a sacar una formación. Sí, Estás preparándola ya, ¿no? sí. Bueno, A pues ver, a ver para si febrero, ¿no? Para febrero para habrá que febrero, sacarlo, ¿no? para febrero, para el año que viene, ya todo. Me parece Mira, fenomenal. te cuento otro ejemplo, a la que me Mm, viene así a la mente. Yo tuve hace poco, bueno, hace medio año, este era un asunto, es que no quiero decir cosas muy concretas pero bueno, yo creo que esa persona no lo estamos va a ver. aquí. Estamos en familia, estamos en confianza. Eso. Eh, es una persona bueno, le voy a cambiar un poco esto, ¿no? Pero al final la Mm, esencia es la misma. Era una división de propiedad. ujú, ¿Sí? De una copropiedad, y a esta persona le correspondían su parte de la copropiedad y unos derechos, digamos, vinculados a esa propiedad, ¿no? ujú, Entonces, quien tenía la manija de la venta de esa propiedad, ujú, de una venta multimillonaria, le dice que no le da su parte, que le da su parte, pero solo su parte, que no le da los derechos vinculados. ujú, Y estamos hablando de un tema de familiar, que mm. siempre es más intenso, como Sí. bien sabemos, ¿no? Ahí los abogados sistémicos se ponen en las botas, vamos. Entonces, entonces llevaba 4 años este asunto en juzgados. Y este señor me dice, yo no puedo más, tengo una familia que sostener, necesito ese dinero, pero no sé cómo salir de aquí, ¿no? Mm, Entonces, toda mi labor, o sea, pero él quería resolverlo, él quería llegar a un acuerdo con la otra parte, pero la otra parte no quería. Entonces, él estaba en la batalla de la razón. Pero claro, la mm, batalla de la razón llevaba 4 años y le quedaban mínimo otros 4, ya. pero tenía que sostener a su familia. Entonces tenía Mm, unos derechos multimillonarios y tal, ¿no? Ya me entiendes, ¿no? ujú, Y bueno, pues él tomó esa decisión, no yo, él tomó esa decisión de quiero salir de aquí ya, ¿no? ajá. Digamos que la Ah, persona, el profesional que lo llevaba estaba en la batalla de la razón, por decirlo así rápido, ¿no? Y él necesitaba a alguien que saliera de ahí, que trascendiera eso. Entonces me explicó a mí, y si quieres ahora te cuento un poquito lo que me has mencionado mm, antes de cómo llego yo a la gente y tal, ¿no? Porque ahora, ujú. con eso, ¿no? Sí. Y pues en la labor que hicimos fue de que prevaleciera el cliente que quería solucionar eso de esa manera Ujú. para sostener a su familia. Porque O sea había que, dos clientes. Había el cliente que quería solucionarlo y había el otro que, lógicamente, vamos, le hervía la sangre, ¿no? mm, Pues el acompañamiento fue para hacer prevalecer al que sí que quería, que es el que me contactó a mí, y que ese, pues exactamente la palabra es prevaleciera, ¿no? mm, Eh,
finalmente, en 3 meses, un asunto que lleva 4 años y que tenía una perspectiva, bueno, yo digo 4 por decir alguna Sí. cifra, porque luego ya sabes tú, la ejecución, Sí. tal, no sé qué, bueno, tal, ¿no? En 3 meses solucionamos ese asunto. Y ese señor le cambió la vida de un día para otro. Rascamos lo máximo que pudimos, pero siempre sabiendo que su prioridad ya no era la razón, la batalla por la razón. Su prioridad era su tranquilidad, en este caso su tranquilidad económica y la de su familia. ¿Me explico? Mm, sí. ¿Ese señor entró en paz interior? Lo dudo bastante, sobre todo porque la paz interior, como yo lo veo, es un trabajo de toda la vida. No es mi Mm, labor. Yo no soy salvador, como tú dices, de mm, nadie, y menos de transformar a nadie ni de cambiar a nadie, tal y cual. Pero en mi labor, ¿no? mm. En mi ámbito, de manera quirúrgica, pues hicimos lo que esa persona necesitaba y tal. Sí, Estoy sería de acuerdo. como introducir el elemento de cuánto vale tu tranquilidad o cuánto vale tu salud, ¿no? Vamos a Tal cual, valorar también eso. Eso tal sí, cual. Pero, y no solo eso, ya que lo introduces, o sea, la pregunta, como he dicho antes, es, ¿quieres que sea justicia o quieres tener paz? eso Pero es. tú primero tienes que saber muchas cosas, tienes que entender muchas cosas, tienes que ver lo que se está moviendo a nivel legal, a nivel material, a nivel profundo, ¿no? Ya me entiendes. Mm. Entonces, eso que acabas de decir tú, que ha sido, que me has dicho, la de Te he más dicho que puntual, cuánto vale, sí, decirle cuánto vale tu salud, o cuánto vale tu ¿cuánto? tranquilidad, cuánto vale tu paz, cuánto vale. Claro, claro, porque la gente no sabe, porque los abogados no se lo decimos, en general, el abogado convencional no se lo dice, porque el abogado convencional, perdona que te diga, está en el sistema y está pillado por el sistema, ¿no? Entonces el Sí. abogado no le dice que su pleito no tiene solamente un coste económico y un coste de costas, tiene un coste de Sí. trabajo, de energía, de estrés Emocional, estrés, de emocional, salud, de todo, de sí. salud, Mm, pero incluso ya a nivel físico, que tiene que trabajar, que tiene que aportar pruebas, que, o sea, que es un mm, coste muy elevado, eso lo explico también en el libro. mm, O sea, que no es un tema teórico, no, no, es la realidad de lo que es mm, un conflicto legal, ¿no? mm. Ya, es que es Oye, así. perdona, Nadia, Sí, perdona, nada. Nadia, es que No, vamos no, mucho. no, no, pero que eso está bien. A ver, nos faltan algunas cositas. Pero yo creo que ya más o menos está todo, es decir, nos has dicho cómo es la abogacía cuántica, cómo se enfrenta, cómo se hace, qué herramientas estás usando, que el cliente en realidad no tiene que saber que está en un proceso de abogacía cuántica, sino que llega y simplemente es tu mirada, ya está. Pero, ya ahí conecto contigo, ahí conecto, Sí. si me permites, para ayudarte. Yo sí que he publicitado la abogacía cuántica y con muy buenos resultados. ¿Sí? Es ¿Te ha llegado decir, gente que busca ese? ¿Sí? sí, yo empecé a publicitar la abogacía cuántica, yo quería Sí, testear a cómo estaba la gente, ¿no? claro. Ujú, Porque yo ya te digo, venía practicando esto desde hace años y tal. Y lo iba como desarrollando y tal, ha cristalizado al final ahora en la publicación del libro, ¿no? ujú, Pero antes yo ya lo venía desarrollando, conceptualizando, tal, ¿no? Entonces, en un momento dado digo, a ver, yo quiero testear si esto realmente no. Luego me he dado cuenta de que no era necesario, porque al final, mientras, como decimos, ¿no? Si mientras yo tenga esa mirada, ¿no? Pero en todo caso sí que hay gente que conecta. Entonces, me sorprendió gratamente que mucha gente me llamaba y yo soy mal vendedor, pero mientras yo lo lancé al inicio y tal, no sé qué, y en algún momento pues volveré a lanzar, ¿no? Pues me sorprendió que mucha gente, y vamos, pero totalmente tranquilos, o sea, ¿no? O sea, como la abogacía cuántica, sí, porque convendremos en que la abogacía cuántica es un poco, está al límite, ¿no? un poco raro, por Es decir un poco poco, sí, sí. disruptivo, ¿no? Un Sí, poco sí, sí. disruptivo, ¿no? Entonces, pues a mí me sorprendió, mucha gente, sí, 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 claro que sí, tal, no sé qué, ¿no? Y resuelto Mm, muchos asuntos así, ¿no? mm. Eh, ¿Quieres que te cuente yo creo que esto es interesante, Sí, no, eso es. ¿El qué? ¿Lo de cómo llegaste hasta aquí? no te iba a contar lo de la marca registrada, no te cuento eso, Ah, como tú las quieras. marcas, sí, 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 que no te lo han dejado registrar. Ok. Porque es denominativa y como tiene nombre común, no te lo dejan registrar si no tienes un logo, No, ¿no? Ah, eh,
¿Te la cuento la historia rápido o qué? Sí, sí. Tú me marcas, ¿no? Tú mandas. Venga, venga. Es que yo creo que esto es interesante. A ver. Yo empecé a esto que te digo, ¿no? A testear, tal, iba resolviendo asuntos y tal, gente que me llegaba o hacía cuántica, sí, 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 tal. Y, o sea, para que veas que hay gente que está abierta, ¿no? Ya de entrada hay Sí. mucha gente que está abierta, ¿no? Ujú. Pero en todo caso, a ver, yo también mi discurso no es cuántico. Más Lo rentable, cuántico tiene que ver eficacia. con, sí, eficacia. Tiene que ver con un salto cuántico, pero también hay detrás el tema de la física cuántica. Ujú, Entonces, la marca registral, solicito la marca registral. ujú. Total, que a los 9 meses, yo no recuerdo si esto lo ve alguien en directo o luego está grabado, bueno, es igual. Se graba, se graba. Vale, vale. Mm. O sea, luego lo vas a colgar en algún lado, ¿no? Sí, en nuestro canal de Ah, YouTube. vale, vale. Entonces, 9 meses, un Mm, alumbramiento, ¿no? Nueve sí. meses. Eh, Oye, nada, nada, tal, y de repente a los 9 meses, oye, que se ha opuesto alguien. Y yo digo, pero vamos a ver, cómo se va a oponer alguien a la abogacía cuántica si es lo más flipado que hay? Y ya me entiendes, flipado el nombre, porque ya lo que te he Sí, explicado, ya has visto que no es sí, flipado. sí. Mm. Entonces, me dice, no, que se ha opuesto el Consejo General de la Abogacía Española. Digo, ¿Qué? digo, ¿Sí? no, no, yo no me meto aquí, digo, yo salgo de aquí corriendo, yo no me meto en este berenjenal que todavía salgo escaldado, ¿no? Oh. Total que no, que si abogacía, que era del gremio de los abogados, que si cuántica, que si pseudociencia, no sé qué tal, ¿no? Y Guau. entonces yo digo, puf, paso. Nada, entonces tenía un plazo de un mes para presentar alegaciones. Ujú, Y yo ya tenía clarísimo que ya estaba. Digo, oye, ¿por qué se le va a hacer, tío? mm, Claro, yo digo, cuando me llega lo de, digo, joder, vaya mala pata, tío, ¿no? Pero mm, bueno, digo, venga. Y digo, pues seguiré haciendo sin marca, ¿no? mm. Y total que llega como 2 o 3 días antes de que venciera el plazo, me empieza una vocecilla, igual deberías, igual deberías decir algo aquí y tal. Y yo, pero que no, hombre, que no, que si me van a dar por todos lados y tal. Digo, ya, pero si da igual eso. Se trata de que tú defiendas un nuevo paradigma, ¿no? Desde tu punto de vista, pero un nuevo Mm, paradigma. Total, que nada, no había manera de escaquearme y al final digo, venga, pues voy a hacer unas alegaciones. Total, que hice unas alegaciones totalmente pragmáticas, valga la ujú, redundancia, haberlo dicho tantas veces, en el sentido de, a ver, es que esto es una abogacía que trata de descargar el sistema judicial, que trata de la eficacia, de servir a la sociedad, de que sean las resoluciones más humanas y todo el rollo, ¿no? Y, y hablé de la física cuántica, por el tema de la ciencia y tal, ¿no? Hablé de la física cuántica, los principios de la física cuántica, que en esencia es, oye, si esto todo es un holograma, una ilusión, ¿no? Porque está, ¿no? Cómo es la materia, pues tomemos un poco de distancia de este drama, ¿no? Eso por una parte, mm, ¿no? Y luego, el observador cambia la realidad, pues mm, me voy a poner en lugar del observador. Voy a poner el foco no en el problema, no en el conflicto, no en la ley, no en el sistema judicial, sino en el agente, ¿no? En el agente que observa, ¿no? Que es la persona que tiene el conflicto, luego que le acompaña, tal, ¿no? Pues todas esas cosas dije, ¿no? Ahí poco dije de derecho de patentes, ¿no? O de propiedad intelectual, poco dije. mm. Y, y nada, ya lo solté, ¿no? Y al final dije, oye, si esto no tiene que ser, Ya está. yo soy el primero que está por defender el gremio de la abogacía. Oye, si realmente se piensa que esto va a perjudicar, pues yo soy el primero que tal, ¿no? Así acabé mi esto, ¿no? Ujú. Y total que a los 2 meses me llega la notificación que yo estaba ahí haciendo no sé qué y tal, haciendo algún escrito, algo y tal, y digo, joder, encima esto, ¿no? El típico día que tienes ahí, y digo, encima esto. Y lo abro y dice, no, que sí que le concedemos la marca. ¡Guau! ¡Qué bien! Es decir, ¡Qué bien! que hubo alguien en la oficina de patentes y marcas, por no decir alguien o el sistema de patentes y marcas, es decir, que eso no es una persona sola en una oficina, eso es una jerarquía, todo el rollo, ¿no? Que ha dicho, mira, esto es interesante,
frente al Consejo General, frente al dinosaurio, mm, como quien dice, ¿no? Pues, oye, vamos a abrir por aquí, ¿no? O sea, que hay una apertura, hay una mm. apertura. Por eso me Qué parece bien, interesante, ¿no? Por eso me parece interesante. qué bueno. Y no sé qué más. Enhorabuena, enhorabuena. Yo ya Sí, nos tenía que quedan ser. 5 minutos. Vale. En 5 minutos, no, en 2 minutos me dices cómo has llegado hasta aquí y en otros 2 minutos nos dices cómo podemos conseguir tu libro. Así que apáñatelas. No, pues yo me imagino que como muchos de nosotros, ¿no? Que estamos en esto, que no somos muchos, somos pocos, pero ahí estamos. Mm, Pues a través de un trabajo de crecimiento personal, yo, por ejemplo, cuando empezaba, o cuando empezaba, no, cuando ya llevaba un tiempo, ¿no? Eh, veía, digo, a ver, cuando no me dan la razón, no estoy de acuerdo. Y cuando me la dan, tampoco, porque me la dan porque sí, ¿no? Entonces mm, ya empecé ahí, luego empecé a ver, digo, a ver, aquí esto no es posible que le den a uno toda la razón en un sistema de castigo, premio, castigo, ¿no? mm. Y cuando yo veo que cada uno tiene su cuota de razón. Yo nunca he Sí. visto en toda mi carrera a alguien que tenga toda la razón y el otro ninguna, ¿no? Mm, Entonces, era un poquito eso así, ¿no? Yo iba viendo y tal, luego yo hacía mi proceso de crecimiento personal en mi medida y en mis posibilidades y tal. Y todo esto pues me ha llevado, primero me llevó a algo que yo llamaba la abogacía sostenible y tal, pero le faltaba profundidad a la abogacía sostenible y tal. Y entonces fui pues como teniendo más experiencias, bueno, y fui creciendo también y también experiencias de vida, ¿no? Las experiencias de vida, a veces que la vida te pone en tu sitio, la vida todo lo pone en su sitio, ¿no? mm. Y que eso es otra de las perspectivas que está bueno, ¿no? Muy profundas que está bueno tener a la hora de abordar cualquier conflicto o cualquier problema, ¿no? Que al final la vida pone cada cosa en su sitio. O sea, por más que tú te empeñes, no va a ser como tú quieras y cuando tú quieras, ¿no? Eh, entonces, bueno, básicamente hasta que esto que te he contado. O Eso es sea, que lo la único. abogacía cuántica y pusiste cuántica más bien por el tema del observador, ¿no? Ponerte en la posición de observador, alejarte un poco del tema ¿o qué? No, yo lo puse más por el tema del salto cuántico. Ah, vale, ¿Me entiendes? sí. Lo otro, sí estoy conectado porque a mí me interesa también lo de la física cuántica y tal, pero no fue realmente Ah, por eso. es por un cambio o sea, es un cambio de paradigma, con lo cual Sí, es como un salto cuántico, sí. sí. Por eso yo Ah, digo que los abogados siempre hemos intentado ayudar y tal y cual y resolver los asuntos extrajudicialmente. Es que tenemos una vocación de servicio, todos lo sabemos, sí, ¿no? sí. Hay casos, yo digo, hay muy pocos casos que yo me he encontrado que hay alguien que tiene una voluntad, ¿sabes? De De no. solo de exprimir al cliente como si fuera un limón para Sí, sacarle todo lo que y, quieras. Sí, sí, y de algunos. exprimir Mm, a la otra parte también, porque así le puedes exprimir al cliente, ¿no? Pero en general esta es la vocación de servicio y tú sabes la resiliencia que tienes que desarrollar durante todos estos años para estar ahí al pie del cañón porque, bueno, pues pasan muchas cosas, los clientes a veces no ayudan, el sistema no es que no ayude, sino que, vamos, es un al obstáculo contrario, sí. constante Mm, y luego los propios problemas del abogado. Yo creo que sobre todo, hay un principio para mí importante que es la confianza en la vida. Tú tienes que tener sí. confianza en la vida para cualquier cosa. Mm, Si tú no tienes confianza en la vida, es imposible sacar adelante nada, ¿no? sí. Y en definitiva, pues ya se me ha vuelto a ir el hilo. Sí, no, sí, sí, ya Ya me está has seguido. totalmente entendido. Bueno, el libro se llama Abogacía cuántica de la batalla legal a una solución real, una guía para la resolución de conflictos con eficacia y serenidad. Sí, pues Eso está recién salido del horno, ¿no? sí, casi recién salido. Yo, la verdad, entre tú y yo, ese libro para mí es más un manifiesto que otra cosa. Si la vida quiere y por alguna razón se tiene que viralizar, pues se viralizará. Pero vamos, no es mi Mm. esto, ¿no? Pero ahí expones, es decir, podríamos llamarlo un manual para alguien que quiera hacer ese cambio de mentalidad. O sea, No. das algún, o sea, o de qué trata este libro. ¿Es Sí, una sí, historia sí, o sí. cómo es? Es una introducción o es un acercamiento a este modelo
que inevitablemente lleva a una formación, ¿no? A decir, oye, realmente esto me interesa, tal, pues voy a ver y ahí explico todas las herramientas, explico un montón de casos reales, explico los fundamentos teóricos, también mis experiencias, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Vale, Y está en Amazon y no sé, vale. yo te he pasado el link, si quieres, no sé si lo puedes poner en algún sitio o... Sí, en YouTube lo pondremos entonces. Bueno. Vale, fenomenal. Oye, pues nada, ha sido un verdadero placer. No sé si quieres añadir algún epílogo o algo. Sí, un epílogo sería que no sé si sabías que que hablo tanto. Pero es muy gracioso. Pero así es. Y ya me lo dice mi mujer, como digo yo siempre, todo lo que he aprendido de los conflictos lo he aprendido en mi matrimonio, o gran parte, ¿no? Y Gran nada, aprendizaje, sí. ¿cómo? Que es un gran aprendizaje, Sí, desde exacto, luego. total. Sí, sí. Y nada, que muchas gracias por esta charla. Ya solamente el hecho de compartir con otro compañero todas estas cosas, que, hombre, yo te voy siguiendo a ti Y yo a ti. y, y alguna vez te he visto algún vídeo y tal Mm, de derecho colaborativo y es súper interesante. Es que mm. estamos en lo mismo, ¿no? Es como siempre se dice, ¿no? Estamos hablando de lo mismo con lenguaje diferente, ¿no? Pero la Sí, esencia al final es lo mismo, ¿no? con diferentes abordajes, pero es lo mismo. Sí, Y lo importante es un poco esa mentalidad, que ahora que nos viene una era pues de compartir y de hacer grupo y de hacer piña, porque es sí, así, sí, y de colaborar, porque, o sea, sí, estamos como dejando un poco esa época del individualismo, ¿no? El yo mime conmigo y yo no necesito a nadie, sí, no, eso no es así, o sea, sí. todos nos necesitamos y además en la abogacía que hemos sido tan individualistas, tan partir de la desconfianza incluso hacia el Total, compañero. Este es un cambio que también implica la relación entre nosotros, que el total. hecho de que podamos ser contrarios no implica que nos tengamos que pelear ni que tengamos que estar enfadados o que ni siquiera nos saludemos por los pasillos de los juzgados. Sí, Es sí, que, o sea, la sí. cosa tiene que cambiar, tenemos que Mira, y hacer al más. hilo de esto, para cerrar yo por mi parte, cuando dices eso es muy importante, es igual que en una discusión. En una discusión, alguien tiene que bajar primero la guardia. Mm, Cuando tú bajas la guardia, siempre desde un centro, sí, no desde la necesidad de validación, no desde lo que sea, ¿no? Es sorprendente lo que sucede. bueno, milagros, es que Milagro. ahí es donde está el tema. Correcto. Ese es el trabajo a realizar. No siempre hay que bajar la guardia, a veces hay que estar uno firme, como digo, ¿no? Pero a veces toca bajar la guardia. Y cuando bajas la guardia es, como dices tú, milagroso lo que Mm. sucede, porque el otro dice, joder, qué alivio, ¿no? Que alguien ha bajado la guardia, yo no podía. Pues alguien ha Hombre, podido. cuando para una lucha se necesita dos que luchen. Total. Entonces, bajar la guardia para nosotros, para los abogados colaborativos, es importante porque implica estar abierto, empezar a dejar paso a la razón, quitar un poquito la emoción y empezar a poder llegar a acuerdos. Sí, Y eso es sí, sí, fundamental. Así que total. nada. Ricardo, ha sido un verdadero placer Lo mismo tenerte digo. hoy en este pequeño espacio de abogados colaborativos de familia. Muchas gracias por tu labor, que toda labor es importante en todo este nuevo sentir y ser de la abogacía. Ajá. Y nada, a ver si nos encontramos en otra Claro, claro. charla o que te entreviste otra vez con tu segundo libro, por ejemplo, Mira, o con tu, encantadísimo. o con tu formación, si O la con mi sacas. formación. ¿Mm? Sí. No, no, la voy a sacar seguro. Vale. Muchísimas gracias, Nadia. Muchas gracias, Ricardo. Un verdadero placer. Vale. Hasta nada. Yo voy a Seguimos dejar. en contacto. Seguimos en contacto.